Hola, ¿qué tal? En esta ocasión revisaremos con el método Frobenius una ecuación diferencial que presenta singularidades. El fenómeno de estudio sería el oscilador armónico cuántico. Para ello, plantearíamos brevemente una revisión de por qué se estudia este modelo del oscilador, qué complicaciones se nos van a presentar antes siquiera de proponer un método de solución con Frobenius. Bien, desde el punto de vista físico-químico podemos determinar lo siguiente. Los enlaces químicos en las moléculas no son tan rígidos, sino que más bien presentan oscilaciones respecto a cierta posición de equilibrio. Y el oscilador armónico precisamente explica la energía de vibración cuando las oscilaciones del enlace son pequeñas. También lo que sucede a temperatura ambiente o si agregamos más energía a la molécula en forma de calor. El resultado esperado en este caso sería que esa oscilación aumenta. Bien, precisamente el oscilador armónico explica esas oscilaciones, los enlaces químicos y también explica la existencia de espectros de vibración. Eso sería un pequeño marco de referencia para este problema. Ahora ya pasamos a la parte física. Podemos describir el oscilador armónico cuántico mediante el siguiente Hamiltoniano. Tenemos la ecuación de Schrödinger, tenemos aquí h barra 2m, la función de onda psi, tenemos aquí la energía E mayúscula, una frecuencia de oscilación omega, y toda esta expresión nos define el oscilador armónico cuántico. Entonces, lo que buscamos en este ejercicio es encontrar el espectro de energía En. El subíndice n pues, nos indica claramente que habrá distintos estados para distintas oscilaciones y además también queremos encontrar la correspondiente solución a la ecuación diferencial, es decir, las funciones de onda psi n. Bien, para ello necesitamos hacer un manejo preliminar de la ecuación diferencial. Para ello, entonces, tendremos que definir una constante adimensional, una variable dimensional, perdón, para poder simplificar y favorecer el manejo de la expresión. Podemos inicialmente dividir todo entre 2m sobre h barra y obtendríamos lo siguiente. Este paso nos cancela el término que tenemos sobre la segunda derivada de psi con respecto a x. Pero los otros términos también se ven afectados por ese primer ajuste. Y nos interesa revisar del lado derecho de la igualdad que este término 2m por e entre h cuadrada, h barra cuadrado por psi, lo podremos ver como este otro término. Vean que aquí solamente hemos involucrado, hemos separado el h barra y hemos dividido entre omega. Esto veremos por qué va a ser importante. Y bien, ahora definimos una variable xi tal que va a hacer o va a representar la raíz cuadrada de m omega entre h barra por x. Esta es una variable adimensional y esto nos va a facilitar el manejo matemático de la ecuación y por lo tanto su solución. Ahora tomamos la derivada con respecto a x de esta variable xi y tendríamos esta primera expresión que nos da la derivada de primer orden con respecto a x y por lo tanto podemos conocer la derivada de segundo orden con respecto a x en términos de xi. Entonces tendríamos esta expresión. Ahora tenemos que agregar nuevamente esos factores que obtuvimos del cambio de ajuste con la variable, de tal manera que ahora si multiplicamos todo por este factor h barra entre m omega, pues simplificamos la expresión. Ahora nuestra ecuación diferencial está en términos de g cuadrada y entonces podemos simplificar nuevamente esta expresión si hacemos que este valor de k sea igual a 2 veces la energía entre h barra por omega. De tal manera que ya tenemos aquí una ecuación diferencial de segundo orden en términos de g, pero que nos sigue representando el modelo del oscilador armónico cuántico. Bien, entonces ahora ya tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal y homogénea que nos interesa resolver. Es esta expresión la que tenemos aquí y pues entonces ya estaríamos listos para dar inicio al procedimiento de obtener una solución en términos de una serie de potencias con el método de Frobenius.
Pero tenemos también que recordar que antes de ese paso debemos de estudiar la ecuación diferencial, sobre todo los puntos singulares, si es que los presenta, ya que recordemos que el método de Frobenius nos va a funcionar siempre y cuando tengamos a lo más singularidades de cierto tipo, y en este caso, para la ecuación diferencial del oscilador armónico cuántico, veremos qué singularidad se presenta. Entonces, si ahora escribimos la ecuación diferencial de esta manera, una y' más una función p mayúscula de x multiplicada por y' más q de x por y igual a 0, que es la ecuación diferencial, la forma general de una ecuación diferencial de segundo orden. Y recordemos que si las funciones p y q permanecen finitas mientras x tiende a x0, el punto x igual a x0 es un punto ordinario, es decir, ahí no tenemos ningún problema y podemos ocupar Frobenius de manera directa, no tendríamos ninguna complicación. Pero si ya sea que la función p de x y la función q de x o la función q de x divergen mientras el valor de x tiende a x0, pues tendríamos un punto, x0 es un punto singular. Esto ya lo han revisado en las notas de trabajo. Cuando tenemos un punto singular en la ecuación diferencial, pues nos interesa estudiar qué tipo de singularidad es la que se presenta. Como primer punto, revisemos que si la función p de x y o la función q de x divergen a medida que x tiende a x0, pero ya sea que este producto de x menos x0 por p de x y al mismo tiempo el producto de x menos x0 al cuadrado por q de x permanecen finitas a medida que x tiende a x0, entonces el punto x igual a 0, x0, será un punto regular o punto singular no esencial. Si tuviéramos este tipo de puntos en nuestra ecuación diferencial del oscilador armónico cuántico, entonces podríamos ocupar Frobenius. ¿Por qué? Porque sabemos que lo más el método funciona si tenemos puntos singulares regulares. Pero en el caso en que si la función p de x diverge más rápido que este factor de 1 entre x menos x0, de tal modo de que este producto de x menos x0 por p de x tiende a infinito, a medida que x tiende a x0, o en el caso que la función q mayúscula de x diverge más rápido que este factor de 1 entre x menos x0 al cuadrado, mientras que este producto de x menos x0 al cuadrado por q de x tiende a infinito, a medida que x tiende a x0, entonces x0 será una singularidad esencial o singularidad irregular. Y si tenemos este tipo de puntos en la ecuación diferencial, pues el método de Frobenius ya no nos funcionaría. Entonces, de nuestra ecuación diferencial del oscilador armónico tenemos lo siguiente. La función p de x es igual a 0 porque no tenemos ninguna función, no tenemos la presencia de la derivada de y. Pero en cambio la función q de x sí la podemos identificar como este término xi cuadrada menos k. Entonces ahora lo que tenemos que estudiar son los puntos x igual a 0 y el punto cuando x tiende a infinito. Entonces, de acuerdo a las definiciones que hemos visto, el punto x0 no es punto singular, entonces ahí no tenemos ningún problema. Podríamos hacer el estudio sin contratiempos, dado que x igual a 0 no es punto singular. Pero ahora habrá que revisar de manera simultánea qué pasa cuando x tiende a infinito. Entonces tenemos que x cuadrada menos k diverge más rápido que este factor cuando xi tiende a infinito. De modo que este producto, xi menos xi0 al cuadrado por q de x tiende a infinito, a medida que x tiende a x0. Por lo tanto, esta ecuación diferencial presenta un punto singular irregular en el infinito. En física vamos a encontrar que en varios fenómenos importantes tendremos ecuaciones diferenciales y las expresaremos de esta manera. La ecuación diferencial presenta una singularidad en el infinito. Entonces, el método de Frobenius ya no podría funcionar como una estrategia de solución para resolver la ecuación diferencial, pero lo que sí podemos hacer es un manejo en la ecuación de tal manera que podamos remover esa singularidad. Entonces, lo que vamos a revisar es también una parte importante tanto del fenómeno involucrado como de ciertas características. Por ejemplo, cuando xi tiende a infinito,
el término dominante de nuestra ecuación es g cuadrada, por lo tanto la ecuación que nos interesa resolver sería la siguiente. Esta ecuación diferencial de segundo orden, donde la segunda derivada de psi con respecto a g, más g cuadrada por psi es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial también de segundo orden que podríamos resolver sin mayor problema, pero veamos que no aparece el término k. Entonces, recuerden que estamos haciendo esta consideración de que el valor de g tiende a infinito, por lo que las soluciones a la ecuación anterior serían aproximadamente, o serían estas, una constante a más y una constante b por la función exponencial, en donde tenemos en el primer término el argumento de la función exponencial es menos g al cuadrado entre 2. En el segundo sumando tendríamos que el argumento de la función exponencial es g cuadrada entre 2, que esto es algo que ya conocemos también de la solución de la ecuación anterior y que lo podemos obtener cuando repasamos nuestras notas del curso de ecuaciones diferenciales 1. Aquí viene otro punto importante y que es también muy relevante indicarlo. De acuerdo a los postulados de la mecánica cuántica, necesitamos que esta función psi de g sea de tipo cuadrado integrable. Esta es una justificación que ya es propia de la naturaleza de este fenómeno dentro de la mecánica cuántica, ya que precisamente que se exija que esta función cumpla esta característica se debe a que la función pues, sea convergente y además la podamos normalizar posteriormente. Entonces, para que esté en congruencia y en cumplimiento con esos postulados de la mecánica cuántica, viendo esta solución que tenemos aquí arriba, pues la única manera en la que se puede cumplir precisamente es que la constante b sea igual a 0. Entonces, de esta manera, si b es igual a 0, el término con el que nos quedamos es con el primer sumando. Y entonces, la solución aproximada sería esta. La función de onda psi de g es aproximadamente la función exponencial con este argumento, siempre y cuando g tienda a infinito. Bien, entonces vean que aquí hemos ocupado ahora la naturaleza de este problema para poder, continuamos manejando la ecuación diferencial, pero todavía necesitamos presentar precisamente la solución con Frobenius. Bien, entonces, ahora si ya tenemos el punto anterior resuelto en el sentido de que tenemos una aproximación, pues la función de la solución para ocupar dentro del método de Frobenius sería una función psi de g, que va a ser igual a un producto de una función f de g y la función exponencial con el argumento que acabamos de ver en este caso. Aquí podemos simplificar este cociente de g cuadrada entre 2, lo podemos simplificar con una constante a. Entonces, lo que queremos es precisamente que con esta función tengamos una función convergente que nos permita remover el término g cuadrado en la función exponencial y entonces ya poder obtener una ecuación en donde podamos ocupar una serie de potencias para la función f de g. Entonces, como queremos ya ocupar esta función como solución, pues debemos de obtener la primera derivada y la segunda derivada de phi de g, pero solamente tenemos la segunda función, es decir, la función exponencial de manera explícita, mientras que la función f la tenemos indicada. Y esto pues implicaría un pequeño problema, no podemos suponer que la función producto de bueno, al momento de calcular las derivadas, pues tengamos el producto, la derivada de uno más el producto de la otra, etc. Entonces, lo que necesitamos para obtener la derivada de orden n de un producto de dos funciones, f de x y g de x, pues básicamente lo obtendremos a partir de la regla de Leibniz. Y en este caso, esta regla de Leibniz, que también ya la conocen tanto del cálculo como de álgebra, nos permite obtener la derivada de orden n de un producto de dos funciones. Aquí ya tenemos una suma y tenemos aquí nuestro respectivo coeficiente binomial más este producto. De esta manera, ocupando esta regla de Leibniz, lo que podemos obtener son las derivadas, esta es nuestra primera función, y después tendríamos la derivada
de psi, de acuerdo a la regla de Leibniz, tendríamos este producto que podemos simplificar de la siguiente manera. Podemos factorizar el término exponencial y tendríamos esta derivada. Mientras que la segunda derivada, aplicamos nuevamente la regla de Leibniz, tendríamos este desarrollo, podemos agrupar nuevamente términos de tal manera que la función exponencial factoriza todos los siguientes términos. Bien, ahora sustituir las expresiones de las derivadas en la ecuación de Schrödinger, la del oscilador armónico, tendríamos aquí un factor de la función exponencial multiplicando a todo lo que tenemos dentro de este corchete. Posteriormente tenemos más términos en donde también aparece esa función exponencial, de tal manera que pues podemos, al tener esta suma igual a 0, podemos simplificarlo y podemos precisamente cancelar ese término exponencial. Vemos nuevamente que aún se presenta este factor g cuadrada en algunos términos, los podemos agrupar precisamente para poder removerlos. Aquí vemos que la dependencia de estos factores de g cuadrada están solamente asociados a la función phi de g. Entonces, lo que podemos encontrar es que al anular estos coeficientes, tendríamos que el valor de a vale 1/2. Y ahora, entonces, ya nuestra ecuación diferencial de segundo orden que hemos obtenido ya no presenta singularidades. Y entonces, este procedimiento que hemos hecho se le denomina una remoción de la singularidad, en este caso en el infinito, porque ya no presenta el término g cuadrada. Entonces, la ecuación diferencial que hemos obtenido luego de estos pasos es la que tenemos aquí en esta caja. Es importante remarcarlo. Esta ecuación tiene un nombre. Esta ecuación es la ecuación diferencial de Hermite. Vean que este ejercicio nos ha conducido, a partir de un fenómeno en particular, nos ha conducido a una ecuación diferencial muy importante en la física matemática. Y es así donde también veremos más adelante en el curso que dependiendo de cierto tipo de fenómenos vamos a obtener ecuaciones diferenciales de segundo orden que tendrán un nombre y cuyas soluciones entonces también nos van a generar, como veremos en un momento, nos van a conducir a lo que le llamaremos funciones especiales. Pero precisamente para tener el panorama completo de lo que es una función especial, necesitaremos revisar lo que veremos también en el tema 3 sobre bases completas y ortogonalidad. Entonces, ya tenemos una nueva ecuación diferencial, nueva en el sentido de que ya no presenta singularidades y por lo tanto podemos resolver esta ecuación diferencial de Hermite a través de serie de potencias, es decir, mediante el método de Frobenius. Y precisamente vean que estamos a la mitad de la presentación, quiere decir que la mitad del trabajo previo fue necesario estudiar tanto la física del problema, tanto las características y la naturaleza de la ecuación diferencial, más aproximaciones importantes, de tal manera que se logró hacer una remoción de una singularidad. Y esto sería los pasos necesarios cuando tengan ustedes un problema de este tipo. Veremos más adelante que hay otras ecuaciones diferenciales. Ustedes lo pueden revisar en las notas. De hecho, ya hay algunos ejercicios que involucran singularidades en ciertos puntos y la manera en la que, si son singularidades irregulares, cómo se pueden remover. Bien, entonces ahora ya con Frobenius propiamente y de la manera más común, como la hemos venido manejando, pues presentamos una solución a la ecuación de Hermite de esta manera. Vean que ahora el exponente de la variable xi es n más r. Ustedes podrán encontrar en algunos textos que el índice de las sumas pueden ocupar cualquier otro nombre del índice, pero finalmente el desarrollo es equivalente. Y bien, entonces podemos hacer ya uso de la ecuación de este método de Frobenius para la ecuación de Hermite y podemos hacer el desarrollo como lo hemos venido manejando. Necesitamos obtener las derivadas de primer orden y las de segundo orden, tal cual las hemos trabajado previamente. Y entonces, al sustituir en la ecuación diferencial, tenemos aquí nuestros términos. Tenemos aquí la variable xi con su respectivo exponente n más r menos 2, menos 2 veces el producto de la variable xi, más la suma infinita. Entonces, más adelante vamos a ver que esta variable xi, al multiplicarla o la podemos pasar adentro de la suma, pues va a cancelar, va a aumentar en una unidad el exponente de xi.
y este último término, el tercero de la suma, todo esto es igual a 0. Precisamente al hacer el producto de la variable xi que teníamos aquí anteriormente, pues lo pasamos a la suma y por eso se incrementó en una unidad el exponente n más r. Todo lo demás sigue igual. Podemos ahora entonces factorizar los términos de la variable xi con exponente n más r. De tal manera que ahora aquí vemos un corchete y esto nos está indicando que ya tenemos los dos sumas nada más, una con la variable xi con exponente n más r menos 2 y la otra con n más r. También podemos en la primera suma revisar que los valores de n igual a 0 y n igual a 1 pues corresponderían a las potencias de la variable xi al término r menos 2 y al a la variable r con xi, perdón, al exponente r menos 1. Estos dos términos vamos a denominarlos que están desapareados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tenemos estos términos en la segunda suma. Entonces, como no ocurre esto, estos términos deben de ser 0 para que esta función phi de xi sea solución a la ecuación diferencial que estamos planteando, a la ecuación de Hermite. Entonces tendríamos que, con esta condición, A0, que serían los coeficientes, por R menos 1 tendría que ser igual a 0, y A1 por R más 1 tendría que ser igual a 0. Y vemos que tendría que las raíces de estas dos ecuaciones tendría que ser la misma, pero vemos que en este caso la única manera en la que se pueden cumplir es que la única solución sería que r sea igual a 0. Entonces de esta manera lo que podemos hacer es reescribir la ecuación diferencial de esta manera. Ya en términos de el valor de la raíz r igual a 0, tendríamos estos dos términos de las sumas de potencias. Y bien, revisamos la primera suma. Vemos nuevamente que para n igual a 0 y 1 no se aporta nada a la suma. N igual a 0, pues esto lo cancela. Y n igual a 1 nos da un 0 por todo lo demás, pues también se cancela. Entonces eso no tiene caso dejarlo indicado. Y entonces ahora lo que tendríamos es un corrimiento en el índice de la primera suma en n igual a 2. La siguiente suma permanece igual. Y entonces sabemos que para poder manipular las sumas, ambas o los términos de las sumas deben de tener el mismo índice y el mismo exponente en la variable, en este caso g. Vemos que en este caso las dos condiciones no se cubren, es decir, el índice de la primera suma comienza en n igual a 2, en la segunda suma en n igual a 0, el exponente de la variable g comienza en la primera suma en n igual en n menos 2 y en la segunda en n. Entonces podemos ocupar las propiedades de las sumas que ya hemos visto previamente. Si queremos cambiar el índice y bajar el índice en la primera suma a n igual a 0, pues tenemos que afectar todos los términos de la primera suma, donde teníamos n, ahora es n más 2. Aquí tenemos un n menos 1, que nos queda n más 1. El subíndice del coeficiente a ahora es n más 2 y el exponente de la variable g era n-2, pero al hacer la modificación con el cambio del índice n, pues nos queda como g elevado a la n. Entonces vean que ahora ya tenemos los requisitos necesarios para poder manejar las sumas. Y entonces podemos hacer una agrupación, que es lo que vamos a ver en la siguiente expresión. En esta expresión lo que estamos revisando es que tenemos todos los coeficientes de la variable g con exponente n. De tal manera que ahora podemos también ocupar esta indicación. Sabemos que para que esta suma sea igual a 0, todos los coeficientes de la serie deben de anularse. Por lo tanto, conseguimos la regla de recurrencia, en este caso indicada de esta manera, a n más 2 va a ser igual a esta cantidad. Entonces vean que nos está diciendo que podemos conocer el coeficiente de orden n más 2 a partir del coeficiente n. Bien, de la relación de recurrencia para aquellos valores tales que n tiende a infinito, tendríamos lo siguiente. El coeficiente a n más 2 sería aproximadamente 2 entre n veces el factor a n. Entonces, estos términos y por lo tanto la serie convergen, ya que si tomamos el límite cuando n tiende a infinito de este cociente, pues esto vale 0.
Y bien, entonces ahora podemos comparar estas series para revisar su también convergencia. Cuando tenemos la función exponencial con argumento 2 veces g cuadrada, pues si lo desarrollamos en términos de una suma infinita, tendríamos esta representación inicialmente y esta segunda. De tal manera que cuando para esta serie el término an más 2 entre an aproximadamente es igual a 2 entre n. Y podemos comparar precisamente la función f de g con la función exponencial con este argumento. Y vemos que la función f de g se parece o es aproximada a la función exponencial con este argumento g cuadrada para valores de g grandes. Y entonces tenemos que para el caso de que n tiende a infinito, la solución se aproxima, la función de onda se aproxima a este producto de una función exponencial con un argumento positivo 2g cuadrada por una función exponencial con argumento menos g cuadrada entre 2. Pero entonces la solución, la propia función de onda, no converge, es decir, la solución es divergente. Por lo tanto, esta solución no sería la correspondiente a una solución física real. Y necesitamos ahora que haya esa correspondencia y congruencia con la física, de tal manera que necesitaríamos que la solución debe de ser aquella tal que en la serie de potencias se debe de truncar en algún punto. Es decir, debe de existir un valor m tal que el coeficiente am más 2 sea igual a 0. De este modo, la función f de g pasa a ser, en vez de tener una serie, tendremos un polinomio. Y entonces f de g tiende a 0 cuando g tiende a infinito. Entonces, si ahora regresamos a la regla de recurrencia, establecemos esta condición en la regla, tendríamos que el valor 2m más 1 menos k es igual a 0, por lo tanto k va a ser igual a 2m más 1. Y como definimos al inicio del ejercicio el valor de k, vamos a encontrar precisamente cómo se distribuye el espectro de energía para el oscilador armónico cuántico. Y lo que encontramos es un resultado interesante que ustedes ya conocen de su curso de Introducción a la Mecánica Cuántica. Estamos identificando que los niveles de energía están cuantizados. Es decir, que tenemos aquí esta constante h barra, la constante de Planck, que nos determina precisamente en términos de la frecuencia el valor de m, cuál es el correspondiente valor. Esto es un resultado que ya anticipábamos previamente. Y bien, entonces ahora utilizamos nuevamente el valor de k en la regla de recurrencia para reexpresarlo de esta manera. El coeficiente n más 2 va a ser igual a este factor veces el coeficiente an. Entonces lo que encontramos aquí es que tenemos una relación de recurrencias que nos va a determinar los coeficientes pares y los coeficientes impares, dependiendo del valor de n. Entonces podemos escribir a la función phi de g como una combinación de los términos para la función par y los términos de la función impar. Entonces la solución par va a depender del valor de A0, mientras que la solución impar va a depender de A1. Y como buscamos que la solución sea normalizable, recordemos los postulados de la mecánica cuántica, entonces necesitaríamos que si m es par, entonces el coeficiente A1 tendría que ser 0, y si m es impar, el coeficiente A0 tendría que ser 0. De esta manera, entonces, lo que estaríamos encontrando es que la solución de paridad opuesta a la variable m se debe de cancelar, ya que de lo contrario, nuevamente la solución diverge y la función f de g no sería la solución física a este problema. Entonces, vamos a calcular algunos valores. Para n igual a 0, tendríamos que el coeficiente a1 vale 0, la función phi de g sería a0. Y esto en términos de la función de onda, phi y con el subíndice 0, psi de g va a ser igual al coeficiente a0 multiplicando la función exponencial con este argumento. Aquí hemos dejado en color rojo precisamente las soluciones para diferenciarlo del desarrollo que estamos viendo. Con n igual a 1, a0 va a ser igual a 0, entonces la función f de g va a ser igual al producto de a1 por g. Y esto sería nuevamente la solución en color rojo para la función de onda phi1 de g con esta solución. También nuevamente lo dejamos en rojo.
Para n igual a 2 podemos obtener, en este caso nuevamente a1 vale 0, la función phi de g tendría ahora esta expresión y nuestra correspondiente solución a la función de onda phi 2 tendría toda esta expresión. Y bien, entonces de esta manera podríamos seguir calculando diferentes valores de n y la correspondiente solución. Pero tenemos un problema. Este método o esta técnica no sería nada práctico si quisiéramos calcular el valor de la función de onda para su índice n igual a 100. Entonces veremos que para eso hay otro camino, que es un camino distinto. Este método por serie de potencias es un método completamente directo, después de haber resuelto todos los puntos y todas las partes de complicaciones en los puntos singulares en la ecuación diferencial, más los arreglos y los ajustes debido a los postulados de la mecánica cuántica. Pero viendo, y eso también lo veremos más adelante, que existe otro procedimiento que nos permite en un momento dado obtener un valor para ciertos valores, ocupando lo que en su momento veremos como operadores de ascenso y descenso. Bien, también cabe señalar que las soluciones aún no están normalizadas. Bien, entonces también podemos abreviar ya para cerrar, digamos, la parte de la solución. Podemos considerar lo que son los polinomios de Hermite, que es una función especial que veremos más adelante en el tema 5, como las siguientes funciones. Es una h mayúscula, de esa manera se denota al polinomio de Hermite y por eso también se diferencia de otras funciones especiales y tienen estos valores. Subíndice 0, 1, 2, 3, etcétera, indica el orden del polinomio. De tal manera que si ocupamos estos polinomios de Hermite más ciertas características que, volvemos a insistir, las veremos en el tema 5, que es de funciones especiales, veremos que hay un conjunto de propiedades y características para ese conjunto de funciones especiales. Una de ellas es la fórmula de Rodríguez. De tal manera que esta expresión, la fórmula de Rodríguez, así está bien escrita, con S, para los polinomios de Hermite es la siguiente. Vemos que podemos obtener el polinomio de Hermite de orden n en términos de obtener la derivada de orden n de esta función exponencial con argumento menos g al cuadrado con respecto a g multiplicada por esta otra función y un factor de signo. Veremos que cada función especial tiene su correspondiente fórmula de Rodríguez. Y también ocuparemos una condición llamada de ortogonalidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando tenemos un producto en términos de una función de orden n y una función de Hermite de orden m multiplicada por una función de peso, todo esto lo vamos a revisar también cuando veamos en el tema 3 qué implica tener una condición de ortogonalidad y luego si integramos de menos infinito a infinito, pues veremos que esta integral nos resulta como una delta de Kronecker multiplicada por una raíz de pi, por un factor de 2 a la n por n factorial. Cada función especial tendrá su respectiva condición de ortogonalidad. Algunas serán ortonormales, es decir, que el valor de esta integral sería la unidad. Y bien, entonces por último podemos concluir que con este conjunto de propiedades, los estados estacionarios del oscilador armónico cuántico son los siguientes. Tenemos nuestra función de onda de orden m, con este factor de m omega pi por h barra a todo raíz cuadrado, un factor de 1 entre raíz de 2 elevado a la n factorial, por el polinomio de Hermite de orden m multiplicado por la función exponencial de menos g al cuadrado, donde g tiene esta representación. Esta expresión que tenemos aquí marcada representa precisamente la solución al oscilador armónico cuántico. Y bien, entonces, por último, cabe mencionar que para tener la solución completa, es decir, tener la justificación de que la solución que presentamos hace un momento enmarcada, se requiere que en este caso se requiere demostrar que los polinomios de Hermite forman una base completa. Este tema de bases completas y ortogonalidad lo veremos en el tema 3 del curso. De tal manera que vean que este seguimiento después de obtener las dos soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial que se plantea a partir de un problema y de una geometría en particular, nos va a llevar de la mano para poder establecer que esas soluciones forman una base completa y ortogonal, de tal manera que entonces cualquier problema que se plantee bajo esas condiciones de geometría
y condiciones similares, pues podemos expresar la solución en términos de esa base. Y entonces ya con estos tres temas completos, la geometría, las soluciones y una base completa, pues podemos pasar precisamente ya a la construcción de más funciones especiales. De esta manera llegamos a la conclusión del curso. Estaremos también esperando que ustedes revisen nuevamente con calma, sigan todos los procesos, vean que hay etapas en donde hemos omitido parte del álgebra, parte de las cuentas, pero ustedes lo pueden revisar sin ningún contratiempo. De esta manera concluimos el ejercicio. Por favor, revísenlo con calma. Hay etapas de trabajo que hemos omitido, precisamente cuestiones de cuentas, de operaciones, que ustedes pueden reproducir sin mayor contratiempo. Les pedimos finalmente nos dejen su like en este video. Revisen los otros que tenemos también para que ustedes puedan complementar lo que han revisado en las notas de trabajo y comiencen a practicar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.